Vamos a compartir en este encuentro, en esta charla, una presentación de la perspectiva de Heráclito de Éfesos, este gran pensador que situamos ahí en los albores del pensamiento occidental, eh, continuador de cierta tradición que ya había emergido unos años atrás, justamente en esa región de Jonia, hoy Turquía, y donde se despliega un primer momento muy importante, quizá primigenio de las formas del pensamiento abstracto o del pensamiento teórico, eh, que empiezan a relevar, a suplantar, a poner en discusión lo que era la tradición mítica, la tradición que sostenía que el pensamiento era básicamente narrativo, constructor de relatos, de historias que están pobladas de seres sobrenaturales y que en esas narrativas dan cuenta de orígenes de por qué existe lo que existe, de por qué suceden las grandes cuestiones que atañen al ser humano, ¿no? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la sabiduría? ¿Qué pasa con el vínculo con los dioses? Con la naturaleza misma. Bueno, configuraba toda una cosmogonía que institucionalizaba una forma de vida que en lo político tenía que ver con grandes estructuras monárquicas, con historias de casas reales, con épicas, ¿no? Bueno, todo lo que tenemos en la tradición occidental vinculado a Troya, a la guerra de Troya, también a los ciclos que hablan de la ciudad de Tebas, la historia de Cadmo, y de la cual surge la historia de Edipo, por ejemplo, o el ciclo de Jasón y los argonautas, todas situaciones que entraman a dioses y hombres en configuraciones que más allá de lo sobrenatural de los acontecimientos, marcan ideales, una paideia, una cultura para ese mundo griego previo a lo que a partir del siglo sexto, quinto será la Grecia clásica. Bueno, estamos justo en ese momento bisagra, en ese momento donde se pone en crisis al pensamiento del mitos y donde emerge tal vez como primera gran consideración la pregunta cosmológica por un logos aplicados al cosmos, a un cosmos que es entendido como la realidad, la physis, la realidad natural, la realidad física, compuesta por elementos, básicamente la tierra, el agua, el aire, el fuego, y saber qué opera como arje, como fundamento, como aquello que le da entidad eh, de orden, de armonía, y su ausencia supondría, bueno, en español tenemos esta palabra anarquía que parece mostrar bastante bien lo que sucede. No es la nada, no es la desaparición. Recordemos que para los griegos no existe la palabra nada, sino más bien la desaparición de un eje fundacional, fundamental, que opere como organizador de la estructura de la realidad, que opere dando tal vez jerarquías, justamente la palabra jerarquía tiene, que le dé una estructura dinámica, ¿no? Una dinamis, eh, y que dé cuenta de un orden que conjura el caos, ¿no? Pero lo cierto es que para los griegos la alternancia caos-cosmos era una alternancia cíclica. La pregunta es si esto está fundado en relatos y en dioses, o hay un elemento que hace de Arjé, o alguno de estos cuatro elementos u otros, y que la forma de ser pensado ya no es más relatos, sino intentos argumentativos, formas racionales, formas abstractas. El verbo legein, ¿no? El verbo del sustantivo logos, nos habla de eso, de la capacidad racional, la capacidad de pensar más allá de la presión de los sentidos, de la inmediatez, de aquello que podemos tocar y ver y poder, ¿no? Dar cuenta, estudiar. De hecho, la palabra logos la tenemos en la raíz de la conformación de las ciencias hoy por hoy, ¿no? La biología, la sociología, ¿no? La arqueología, ¿no? Eh, Y ese logos ya no necesita estar como prendido físicamente a la realidad, sino entenderla en su sustrato, en el logos mismo que operaría en la realidad. Bueno, esta primera aventura del logos es la cosmología, una cosmología que tiene a distintos personajes y pensadores griegos, de los cuales tenemos fuentes muy deshilachadas, muy cortas, ¿no?
pero por poner a uno, y tal vez el primero que se suele presentar es Tales de Mileto, matemático, y que supone que ese arjé está en el agua, ¿no? El agua, elemento de la vida, que tan recurrentemente la presentamos como el elemento que ha hecho que en la Tierra el agua en forma líquida haya dado lugar a la vida, donde albergó y fue posible la vida. Buscamos en otros lugares del sistema solar y fuera si hay algún tipo de espacio capaz de ser terraformado o que habite la vida o que sea posible esta experiencia del pasaje de lo inorgánico a lo orgánico es el agua. Es el agua además el elemento más presente, más abundante en el cuerpo humano, 70%, pero también en la superficie del planeta Tierra. También hay un 70% de agua, agua emergida, digamos. De modo tal que habría buenas razones para adjudicarle a Tales ese, ese fundamento, o coincidir con Tales con el fundamento del agua. También estuvo Anaxímenes, otro pensador que sostiene que Sergé está en el aire, ese aire que sostiene a la Tierra con un colchón debajo. Pensemos esta cosmología y esta astronomía tan, bueno, tan particular o insuficiente, pero a las vistas de esos tiempos, pasos notables, ¿no? De suponer que la Tierra es el centro del universo y no se cae, a diferencia de los planetas que orbitan, y que se entiende su movimiento por órbita, y la órbita es en relación a la Tierra, punto central. Ahora, la Tierra no se mueve porque lo sostiene un colchón de aire. Esta es una bonita explicación de Anaxímenes. Desde luego, hoy no lo veamos con nuestros ojos, ¿no? Pensemos en esos albores del pensamiento, eh, sin instrumentales, sin recursos para montarse y dar otras visiones, ¿no? El recurso previo es el recurso mítico. La Tierra es plana, debajo cuatro elefantes, un mar de leche, una tortuga gigante. Bueno, estas formas de pensamiento cosmológicas vienen de entender la insuficiencia de esos relatos míticos, de poner en crisis, de establecer un punto crítico con respecto a eso y su eficacia. mm, eh, mm, para poder dar cuenta de eso, hay una exigencia de explicación que no alcanza con la narración y con el personaje mítico. Empédocles suponía que eran los cuatro elementos los que reinaban como arjé, pero lo interesante es que ya empiezan a aparecer algunos pensadores que suponen que el arjé no está en un elemento físico, sino en algo más allá. Ese más allá puede ser el apeiron de Anaximandro, una ley que gobierna, una ley que es un elemento divino que de alguna manera tiene la capacidad de poner en orden, poner en dique, en justicia, las injusticias que se van cometiendo en el orden natural. Pensemos, por ejemplo, las cuatro estaciones. Cada estación reina por un cierto tiempo y el invierno comete injusticia con el verano porque es injusto con la luz, con la tibieza, con el calor. Pero cuando llega el reino del verano, es injusto con la noche y con el frío. Eh, bueno, eh, ¿cómo se equilibra todo eso, no? ¿Cómo se equilibra la posibilidad de concebir eh, que haya una especie de reparación? Bueno, el Aperon se encarga de esa reparación, de esa justicia sobre las injusticias que se puedan dar en los distintos elementos, ¿no? Bueno, y eh, l- lo interesante, ¿no? Aquí es que ya no es solamente un elemento, es una ley fundante, ese pero en eso ilimitado que da límite, por ejemplo, a las estaciones, da límite al día y a la noche, eh, y es un principio ordenador. Algo similar, en otro sentido, es la propuesta de Pitágoras, el legendario Pitágoras, personaje que plagado de anécdotas y de consideraciones que lo alejan de lo humano, lo acercan a lo divino. em, y Pitágoras pone eh, ese arjé en los números. Los números no solamente como entidades abstractas, como cifras, sino realmente como fundamentos. La naturaleza está urdida por lo numérico. em, los números son algo más
que abstracciones, son realidades profundas, ¿no? Tienen como una entidad propia, supongamos el número 10, la sumatoria de los primeros 4 números, el tetractis, tiene además un valor eh, simbólico, pero no solo simbólico en el valor, digamos así, alegórico, sino que muestran el tejido de la realidad, así como, bueno, las matemáticas en general, ¿no? El famoso, ¿no? El teorema de Pitágoras, que organiza una entidad perfecta, una realidad perfecta, em, algo que nuestros ojos no podrían captar. Esto, entonces, ahí habría entonces ya mecanismos que van desde la física, una cosmología basada en la física, a una cosmología que busca abstracciones y que va más allá de lo físico. De ahí entonces la palabra meta, más allá de lo físico, la metafísica. Bueno, en este orden, en esta línea, en este panorama, la figura de Heráclito es fundamental, es extraordinaria, autor del cual no nos quedan muchos fragmentos, nos quedan unos 130 fragmentos de un libro que sería también de fragmentos, o un escrito de fragmentos, que se incendia cuando se incendia eh, el templo de Artemisa en- en- justamente en Éfesos. Hoy por hoy en ese predio queda una sola, o sea, se levantó una columna para decir ahí estaba, justamente este era el lugar donde estaba el templo de Artemisa, para mostrar un poco esa locación donde el propio Heráclito había dejado entonces su manuscrito y el fuego. Nunca, nunca, nunca mejor o peor dicho, el fuego arrasó con todo eso. El fuego que es para Heráclito, entonces el elemento que hace Arge, pero también es metáfora, metafísica. Es decir, la metafísica del logo se expresa en el lugar del fuego. El fuego es también un símbolo del logos. El logos se representa en el mundo físico a través del fuego. Encontramos justamente en el pensamiento de Heráclito esa suerte de intersección, de pasaje, de confluencia, convivencia entre preocupaciones cosmológicas, buscando el arjé en algún elemento. Este universo, dice uno de los fragmentos, lo parafraseo, ¿no? Común a todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre. Es un fuego eterno que se prende con medida y se apaga con medida. Eh, fue y será un fuego eterno que se prende con medida y se apaga con medida. Bueno, justamente esa medida es el logos, esa fluctuación, esa intermitencia ordenada, esa alternancia, está ordenada, tiene un ritmo, tiene un logos, y bueno, el elemento es el fuego, ¿no? Entroniza al fuego como elemento. Si hoy, así como decíamos que el agua es el elemento que se busca astrofísicamente para concebir allí la vida, uno también puede decir que el fuego es, digamos, el Big Bang, la termodinámica, para hacer alguna alusión a alguna teoría contemporánea a nosotros, también asociada entonces a este primeros momentos, estas primeras formas de pensar, con los rudimentos, de luego, acerca de también estas cuestiones cosmológicas. Ahora bien, la pregunta metafísica, y esto sí ya entramos un poquito en el problema de Heráclito, en alguna dimensión nueva del problema de Heráclito, no es solamente pensar la cosmología, es pensar la metafísica, es decir, el problema del ser. Ahora, si entendida la metafísica, no solamente como ir más allá de la física, es decir, más allá del arjé, si la cosmología sería usar el logos para pensar el arjé del cosmos, como es el pasaje del caos al cosmos, o en su ausencia de arjé, el pasaje del cosmos al caos, a la anarjé. La pregunta metafísica es cómo el logos piensa el ser, este gran tema, el ser, digamos así, un ser con mayúscula, un ser que no se confunde con las cosas. Este es el primer gran esfuerzo. Y aquí entonces la figura de Heráclito es realmente gigante, sorprendente. Con estos pocos fragmentos que nos han quedado, nos dan perlitas que iluminan la manera de pensar realmente esta gran inquietud de ir más allá de los sentidos, ¿no? Tiene un fragmento, Heráclito, que dice así:
a la naturaleza le gusta, la naturaleza place en ocultarse. Ahora, esa fisis, ¿no? Claro, ya no es la fisis de los elementos visibles. Esta fisis es una fisis de una naturaleza que no se va a captar con los sentidos. Es una naturaleza que de algún modo también nos invita a una experiencia metafísica. Esa naturaleza que está habitada por un logos también. Hay que ver qué logos es el que habita en la naturaleza. Y aquí es donde nosotros podemos pensar, digamos, la primera gran tensión, la primera gran preocupación metafísica, que sería concebir si ese ser es uno o ese ser es múltiple. Em, Supongamos, el cuerpo humano es uno, pero está habitado por múltiples células, ¿no? Enorme cantidad, millones y millones de células. Tenemos, creo que alrededor de 86.000 billones de neuronas, solo de neuronas. Imaginemos todas las células que tendríamos en el cuerpo. Y esas células además van cambiando, ¿no? Ahora esas células componen el uno. Y uno se preguntaría, ¿el ser humano es uno o es la multiplicidad de sus células? ¿Es uno o múltiple? Para poner un ejemplo histórico típico en estas cuestiones, es el famoso barco de Teseo o el barco de la nave de Argos, ¿no? Hay dos relatos mitológicos que nos acercan al mismo problema, un problema que derivará en un problema metafísico. Teseo, ese gran héroe que mata al Minotauro, vuelve a la ciudad, creo que es Atenas, ¿no? Y bueno, es un barco legendario, lo cuidan y bueno, pero pasados los años el barco se va deteriorando y van cambiando las piezas. Llegado un cierto tiempo han cambiado todas las piezas. Misma situación le pasa al barco de la nave de Argos, ese barco que el constructor de naves Argos lo fabrica para darle a Jasón y que Jasón vaya con los argonautas, con Morfeo, con Hércules, etcétera, a las aventuras que les depara el destino y que tienen que atravesar. Ese barco va sufriendo eh, averías y roturas y deben ser reparados. Y bueno, llegado el tiempo, han reparado todas las piezas, no queda ninguna original. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿El barco es el mismo o es otro? ¿El barco de Teseo o el barco de la nave de Argos? ¿Son dos barcos o es un mismo barco? Eh, bueno, y aquí encontramos entonces la pregunta, que puede tener dos respuestas. ¿El barco es el mismo? ¿Hay algo, entre comillas, en su ser que perdura? No importa esa transformación, esa metamorfosis. No, no hay una verdadera metamorfosis, no se convierte en otra cosa. Es el mismo barco que ha variado sus partes, pero hay algo en él que lo hace seguir siendo lo que es. Hay un ser único que perdura, no importa las fluctuaciones, los cambios, etc. Eh, bueno, por otro lado, podríamos decir que ese barco es la multiplicidad de cambios. Es ese barco, ¿no? La variación y el fluir constante, ¿no? Eh, Ese problema de la identidad o no, o si esa identidad es una fijeza, una permanencia, o eso que es justamente devenir y cambio. Em, y uno se preguntaría, por ejemplo, dando otro ejemplo, supongo que uno tiene una guitarra y decide cambiarle las cuerdas. Y uno se preguntaría, ¿es la misma guitarra o es otra? Digamos que la misma. Y después de un tiempo uno decide cambiarle las clavijas porque entendió bueno, que estaban un poco mal y que o quería renovarlas, cambia las clavijas y uno se preguntaría, ¿sigue siendo la misma guitarra? Uno sospecharía que sigue siendo la misma guitarra, ¿no? Grandes rasgos, digamos. Se ha renovado un poco para la misma guitarra. Y después de un cierto tiempo uno dice, bueno, no, ahora lo que quiero cambiar porque está roto, porque quiero renovarla, es el mástil de la guitarra. Y uno renova el mástil y uno se preguntaría, ¿es la misma guitarra o es otra? Bueno, digamos que podríamos seguir argumentando que es la misma guitarra, ¿no? Que los cambios han sido paulatinos y que por lo tanto la guitarra es la misma. Y que bueno, ya de llegado el momento, ahora le toca el turno de la caja y hemos cambiado la caja.
Y ahí la pregunta si es la misma guitarra o no, ya ahora sacude un poco la cuestión porque ya no parecen ser cambios menores, parecen ser un cambio estructural, ¿no? Y ya no nos quedó ni las cuerdas, ni las clavijas, ni el mástil, ni la caja original. Yo diría, tendría argumentos para decir que es otra guitarra, también puede tener algún argumento para decir que es la misma. Ahora, supongamos que uno tomaría las viejas cuerdas, las viejas clavijas, el mástil, la caja anterior, y la rehace. Y llegamos a la primera guitarra, guitarra A, y a esta segunda guitarra, la guitarra B, pero es una guitarra B que es una A, una A prima, ¿no? Y uno se podría preguntar, ahora, pero entonces la guitarra antigua es una nueva guitarra, la guitarra nueva hecha en B o A prima, entonces, pero en realidad es la guitarra A. Bueno, este problema de la identidad, ¿dónde está? Bueno, en este caso agregamos este problema de si es reconstruida, digamos, cuál y qué pasó. Y aquí las preguntas aparecen, se multiplican y un argumento parece no coincidir con el otro y parecen chocar. Pero bueno, estos son los problemas físicos, metafísicos que están cerca de Heráclito. Y Heráclito acá nos ofrece dos opciones. Hay una opción de la identidad, de la permanencia, de la fijeza. Hay fragmentos de Heráclito, como decíamos, tenemos algunos fragmentos que nos han quedado, y algunos fragmentos parecen eh, ayudarnos a pensar que podríamos pensar que hay una continuidad, ¿no? Que hay algo que se mantiene, ¿no? Em, Hay un fragmento, el 54, están numerados los fragmentos de Heráclito. El 54 dice, la armonía invisible vale más que la visible. Habría algo detrás que soporta más allá de lo que vemos cambiar. O sea, vemos cambiar algo, es la armonía o no armonía visible, pero hay una armonía invisible, un sustrato, digámoslo así, eh, y que estaría, ¿no? Que estaría ahí atrás eh, y que sostiene, ¿no? Eh, bueno, em, esta perspectiva, ¿no? Podemos, ¿no? concebirla, ¿no? Eh, y que además está acompañada con una visión donde el logos también es uno y captura eso, ¿no? Em, Dice Heráclito, cuando se escucha no a mí, sino al logos, no a mí, a una persona o una visión subjetiva o a un narrador de mitos, o cuando se escucha no a mí, o sea, a alguien que esboza una idea y demás, sino al logos, es sabio convenir que todas las cosas son una. Si lo lleváramos al ejemplo que decíamos, también es sabio convenir que en ese cambio prospera una. Cuando lo pensamos con sabiduría, podemos pensar ese soporte, ese, ese fundamento que está allí y que hace que eso sea lo que es, independientemente de los cambios, ¿no? Em, bueno, tenemos entonces algo en la perspectiva de Heráclito que nos haría pensar en eso, ¿no? En esa posibilidad de suponer, ¿no? Eh, en ese fragmento 50, cuando dice, cuando se escuchan no a mí, sino al logos, ¿no? Que todas las cosas son una, que hay algo debajo también que sostiene. Bueno, una idea de la unidad, una idea de la permanencia, una idea de un ser que se sostiene a sí mismo. Pero está la otra perspectiva, ¿no? La de la multiplicidad, porque también es eso, es múltiple. ¿M? Es flujo. Y ahí tenemos los famosísimos fragmentos de Heráclito, quizá la frase más famosa de Heráclito que ha prosperado, que la hemos convertido en patrimonio del sentido común prácticamente, que es la frase que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. El río es un fluir constante, las aguas fluyen, y si uno retorna a ese río al día siguiente, el río no es el mismo. Pero también la pregunta es si uno sigue siendo el mismo. Si también ha fluido por el río que es uno mismo, eh, como recordaba Borges, ¿no? Borges decía, somos el río de Heráclito. Eh, Nuestras células han fluido, nuestros pensamientos, ¿no? Y parece que puja entre una especie de identidad personal atada a, vaya a saber qué sustrato esencial, esta palabra esencia es una palabra que tenemos que
incorporar, pero que no está allí en Heráclito, para decirlo. Pero bueno, que sostendría también esto, el devenir, el fluir constante, el no poder detener ese flujo, y que somos ese flujo. Que hay una especie de puja y de tensión y ¿no? de cosa irresuelta fácilmente entre la identidad y el fluir. Nace un bebé y tiene un patrimonio, una cantidad de células, ¿no? Y decíamos de este flujo, de este cambio, de esta transformación, de esta muerte necesaria de las células para que aparezcan otras y siga ese organismo viviendo, ¿no? Ese mecanismo que la biología llama apoptosis, ¿no? Las células mueren, se programan para saber morir y le den lugar a otras, y si no mueren, esto es terrible porque aparecen mecanismos de metástasis, ¿no? Que conjuran contra la vida total del organismo, ¿no? Esas formas patológicas. Em, a los 7 años ese niño ahora ha cambiado todas sus células. Algo, de luego, nos lleva a decir que es otro, y algo nos lleva a decir también eh, que ese niño es el mismo, que es la misma persona, aunque no haya mucho de él que lo mantenga. Supongamos, uno diría, bueno, mantenemos, vamos ahora, nos corremos un poquito en el ejemplo, al ser humano, efectivamente, no al barco de Teseo, que lo sostiene en su identidad es su memoria, pero una memoria que está muy deshilachada, es una memoria que retiene pocas cosas, ¿no? Que eso autobiográfico, que daría una especie de identidad psicológica, está totalmente en ciernes, ¿no? Luego pasaría en el extremo de la vida esa persona mayor que olvida todo, ¿no? Que con alguna enfermedad, una demencia, ya no sabe quién es. Sin embargo, sigue siendo lo que es. ¿Sí? Una pregunta no tan sencilla de responder, pero temas físicos, metafísicos, psicológicos. ¿Qué le da identidad, permanencia a eso? Bueno, desde luego el río de Heráclito es ese continuo, ¿no? Continuo fluir, y habría entonces aquí la hipótesis no de la identidad y la permanencia, sino la del fluir y del cambio. Desde luego que hay muchas interpretaciones sobre esto y han tratado de mezclar y misturar y de tratar de componer eso, ¿no? Que en el flujo está el uno y que en el uno está lo múltiple, ¿no? Em, y después hay una tercera versión del ser para Heráclito, que no es ni lo uno ni lo múltiple, ni la permanencia ni el devenir, que es la noción de lo dual, la oposición, la contradicción. Em, yo entiendo que efectivamente em, ha quedado una visión de Heráclito, que es la visión del filósofo del, eh, del devenir, ¿no? Si se ha elegido alguna de estas tres versiones, ahora vamos a repasar un poquito más la segunda, la de Eulogía, que es mucho material ahí de Heráclito en proporción. Pero bueno, se ha afirmado esto, ¿no? Especialmente Platón después afirma en el Crátilo que, como dice Heráclito, todo está deviniendo, habla de las aguas, del fluir, ¿no? Todo es devenir, nada permanece. Ha sido la versión que ha quedado, pero cuando uno lee los fragmentos de Heráclito, está la idea de lo uno, lo único sabio, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus, ¿no? Ese uno que no es solamente el ser, sino el logos es uno, no puede haber muchos logos, es un logos, coincidente con un ser, y el logos es también la ley misma del ser. Pero es un ser que no es narrativo, no es Zeus, que está en el Olimpo y que narra y que es un dios poderoso. No, el logos es la poderosa razón explicativa, narrativa, no ya de acciones, no, son no narraciones con palabras de personajes, son argumentaciones, ¿no? Eh, bueno, y en este fluir de contrarios, ¿no? Donde hay una especie de oposición y de unidad al mismo tiempo, ¿no? Eh, ese famoso fragmento, el 20, ¿no? Que dice, el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. ¿Mm? Linda forma de presentar esta suerte de tensión entre las oposiciones y una unidad en la oposición. Pero no es el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo, pero no es uno solo, es uno solo, pero en las dos direcciones. Es uno en la oposición. Si desapareciera el arriba, el camino no sería el mismo. El camino es hacia arriba y hacia abajo. El día es día y noche. Y todo sucede ahí, ¿no?
En otro fragmento, Heráclito lo dice, ¿no? Es muy particular también la forma en que lo enuncia Heráclito, ¿no? Eh, eh, Acoplamientos, cosas íntegras y no íntegras, convergente, divergente, consonante, disonante, de todas las cosas una y de una todas las cosas. Bueno, esto es muy notable que como Heráclito presenta en este fragmento, ¿no? Una suerte incluso hasta diríamos de las tres posibilidades, ¿no? Acoplamiento, ¿no? Eso es una unidad, lo uno. Cosas íntegras y no íntegras, disonante, consonante, de todas las cosas, de lo múltiple, una, el uno, y de uno todas las cosas. Parece ser que en este fragmento notable, potente, el fragmento número 10 justamente, era que esto parece poner aquí en este solo fragmento las tres opciones, las tres variantes del ser posible, ¿no? Pero también cuando dice, por ejemplo, guerra, polemos, la polémica, polemos es padre de todos, rey de todos. A unos ha hecho dioses, a otros hombres, a unos ha hecho esclavos, a otros libres. Expone también esta dualidad, esa tensión. ¿No? No habría hombres libres si no hubiera esclavos, digamos. Sí, ¿no? No solamente en el sentido político, no, digamos, en el sentido global de la palabra, es una esclavitud de pensamiento, una esclavitud con los afectos, ¿no? Pues, metáfora o condición de más cosas que la esclavitud política, ¿no? Eh, y esa divinidad es también la divinidad que puede habitar en cada uno en el sentido de lo más luminoso, lo más trascendente, ¿no? Que habita con lo otro, ¿no? Con lo esclavo, ¿no? Somos fruto de ese pólemo, de esa polémica, de esa discordia, ¿no? Así como cuando juega con la palabra bios, en griego vida, ¿no? Pero queda nombre a arco también, ¿no? Nombre del arco es vida, su función es muerte, dice en el fragmento 48. Eh, la vida se tensiona en la muerte, la muerte le da tensión y sentido a la vida, y como el arco que tensiona y que, bueno, puede producir la muerte. Al mismo tiempo, el propio arco es la tensión de dos extremos, ¿no? El arco no es uno de los polos, es los dos polos en tensión, ¿no? Entonces, el pensamiento de Heráclito, y esto es muy interesante, nos tiene todas estas consideraciones. Y bueno, y el lugar particular que va a tener el pensamiento, ese pensamiento que va a migrar de lo físico, cosmológico, ¿no? Como digamos, el fuego está allí, pero el fuego también es metáfora, decíamos, de un logos que empieza a pensar en abstracto y que es ese logos unificador, ese logos que entiende en la multiplicidad, en el devenir, una unidad y al mismo tiempo la unidad que se expresa en la multiplicidad. Puede ser, si uno quiere extremar esto, que ese devenir es siempre devenir, sin fijeza, sin estabilidad, es flujo constante. Eh, si uno quiere, también puede encontrar en Heráclito que todo ese flujo es apariencia, que lo invisible en la naturaleza se oculta las apariencias, pero detrás hay una identidad y un ser profundo, eh, metafísico, ¿no? En el seno mismo de la naturaleza. Y ahí está el alargé, ¿no? Eh, entonces, claro, el pensamiento de Heráclito es complejo, el mismo tiempo es oscuro, ¿no? Heráclito el oscuro, lo nombraban así, ¿no? Es como, no parece definirse, que parece estar dando cuenta de estas tres formas, lo uno, lo dual y lo múltiple. Y quizá el fragmento más lindo, no sé si decirlo así, es el fragmento 32, eh, eh, que habla justamente de eso, del Dios, del Logos, como un Dios que no quiere ser como Apolo, ¿no? Quiere y no quiere ser, perdón, como Zeus, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus, quiere ser algo distinto. Es ese Logos metafísico que quiere reinar de una manera nueva, pero con la misma potencia, ¿no? Con la misma potencia que gobernaba Zeus, ¿no? Y de luego, el otro fragmento tan bonito y tan potente que es el fragmento 93.
que pone el lugar del pensamiento, ¿no? Y qué lugar tendría también, digamos así, la filosofía para él, ¿no? Ese fragmento que dice, el Señor, el Dios, cuyo oráculo está en Delfos, ahora ya no se trata eh, de Zeus, ahora se trata de Apolo, no oculta ni indica, no tapa ni revela, sino que se muestra a través de signos, semeión, signos. Es como con el oráculo, que al mismo tiempo muestra e indica, y lo hace apelando a la sabiduría, apelando al conocimiento, apelando a un conocimiento que no es un conocimiento lineal, es un conocimiento de, que sabe merodear ese enigma que presenta el oráculo, ¿no? Eh, y para concluir un poquito esta breve presentación, pero que sirve para ubicar el pensamiento heráclito, este tránsito de la cosmología a la metafísica, ya después lo que va a ser el lugar de la filosofía, en el sentido estricto, dos breves alusiones a este dios Apolo que tenía oráculo en Delfos. Cuenta que llegó un rey a consultarle al oráculo por la enemistad que tenía con un pueblo vecino y qué sugerencia le da al dios, qué manifestación, qué sabiduría. El oráculo se presenta, puede ser a través del vuelo de los pájaros o alguna otra forma de mostrar sus señales, su semillón. Y bueno, la pitonisa le dice, si hay una guerra, un rey poderoso perderá. Y este rey se entusiasma porque efectivamente su vecino era poderoso, va a la guerra y efectivamente pierde. Es derrotado él. Vuelve al oráculo y le pregunta, dice, ¿qué me dijiste? Casi como uno diría, va a la atención al consumidor porque entiende que le han dado mala información. Y no, y el oráculo le repite lo mismo y le dice que no ha entendido quién era ese rey poderoso. Era una advertencia para él, pero no la pudo escuchar, ¿no? Escuchó sin sabiduría. Y la otra anécdota es la de ese griego que va a consultarle al oráculo por el hombre más sabio, y el oráculo le dice, no hay hombre más sabio en el mundo que Sócrates. Y vuelve a contarle a Atenas, a Sócrates esto, y me dice, Sócrates, escucha lo que ha dicho Apolo, ha dicho que no hay hombre más sabio en Grecia que vos. Y Sócrates se queda pensando, se da cuenta que esta es una respuesta que puede venir envenenada, es enigmática. Lo peor es tomarla con ego, lo peor es tomarla con opinión, con sentido común. Hay que vislumbrar un poco que está ahí presente, ¿no? Porque desde luego él perdería ahí si piensa que es el hombre más sabio, ¿no? De ahí la famosa frase que después que dice, claro, yo no sé, no sé de qué se trata esto, yo no sé de nada en particular. La expresión popular es yo solo sé que no sé nada, qué raro, ¿no? Lo que ha dicho Apolo. Pero entiendo que lo que me está diciendo no es que me jacte del saber, no, me da una misión. La misión de amar la sabiduría, de buscarla, de interpelarla. Y así, bueno, Sócrates busca eso. Bueno, esto esto que contamos está desde luego en la apología de Sócrates cuando él se defiende de los que lo van a juzgar ahí por ser el preguntón de Atenas, el tábano de Atenas que pregunta e indaga por la verdad y demás, porque entiende que en todos lados están esos semellones, esos signos que uno tiene que poder con sabiduría poder descifrar, colectar, recolectar. Bueno, este es el panorama que queríamos hacer, centrándonos en la figura de Heráclito y dar lugar un poco a ese nuevo momento en la historia del Logos, que es el pasaje de lo cosmológico a lo metafísico.